Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ya se vive, se respira NFL en la Ciudad de México. Recordemos que el próximo lunes, después de una década de ausencia, regresa a nuestro país el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Habrá una importante derrama económica no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Ya estamos a solo unos días de que se lleve a cabo el Monday Night Football en México, entre Oakland Raiders y Houston Texans, que traerá una gran derrama económica a nuestro país. En conferencia de prensa, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, señaló que el partido del próximo 21 de noviembre generará un impacto económico de cerca de 78.9 millones de dólares. Además, se espera un impacto directo de 22.9 millones de dólares. Esta derrama económica se verá reflejada no solo en el encuentro de lunes por la noche, sino en las actividades que tendrá la Ciudad de México los días previos. Fin de semana tendremos un FanFest, sábado, domingo y lunes en Chapultepec. También clínicas de Play 60 con Anthony Muñoz a partir del próximo miércoles y hasta el lunes. Y todo esto para enriquecer y, como tú lo mencionas, ampliar los puntos de contacto con nuestros aficionados de cara al gran evento el lunes 21 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Estadio Azteca. Además, el 17 de noviembre se realizará un torneo de golf en el Club Golf México con exjugadores de la NFL y el domingo se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución una clase de yoga con porristas. Para este partido serán un total de 75,000 asistentes en el Estadio Azteca y se estima que 10,500 sean extranjeros. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias.